problema de equilibrio en la red de la cadena de abastecimiento con restricción de capacidad. Lo que nos dice o lo que nos habla ese artículo es de eh, cómo debemos tener en cuenta las capacidades de no solamente de nosotros como proveedores, sino de quienes nos compran, bodegas y todo lo que vamos a ir viendo a lo largo pues de esta explicación, y de que esto tiene una restricción, claro, eso tiene unas restricciones que debemos tener en cuenta. Entonces vamos a empezar con la estructura y la clasificación. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que dentro de los costos de la red, de lo que estamos produciendo, de nuestra cadena de suministro y el producto que manejamos, tenemos que tener en cuenta el costo de fabricación. O sea, que ese costo de la creación de eso que nosotros producimos no es fijo. ¿Por qué? Porque esto depende de la inflación de ese producto que le estamos comprando. Ejemplo, si tenemos una empresa de zapatos y manejamos cuero para esos zapatos y ese precio sube, también va a subir para nosotros. Entonces es un costo que debemos tener en cuenta, ese costo de fabricación. Pero lo que nos trata de decir el artículo es que no podemos simplemente encasillar todo eso en coste de fabricación y ya, y listo, y ahí quedó. No, tenemos que dividirlo. Nos dice que es muy importante dividirlo también en el costo de mover esa mercancía, es decir, costo de transacción, el transporte inicial, si tiene flete, si debe, digamos, registrar o pagar algo extra por ingresar ese producto a ciertas regiones del país en el que vivimos. También tenemos que tener el costo de tener, digamos, una tienda abierta en caso de que manejemos nuestras propias sucursales. Eso pues tiene que ver con arriendos, servicios, empleados. Tenemos que tener el costo de que el cliente sí nos compre, porque eso también es muy importante. Tenemos que tener en cuenta si hay domicilio, si es un envío o si el cliente de la final sí o esa mercancía se nos va a quedar ahí, el costo de que quizás no se vendió lo que esperábamos, de que de pronto esa temporada no nos fue tan bien. O sea, vea que no se puede solamente agrupar eso, sino que es un total que debemos tener en cuenta y desglosar para tener una mejor visión de cómo se nos está yendo todo esto, todo este dinero, ¿cierto? De ahí tenemos en cuenta el impacto de las restricciones, que es lo que se nos enfoca más que todo el artículo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que las restricciones, hay dos tipos de restricciones que el artículo nos explica. Nos explica que hay una para el fabricante y otra para el vendedor. Entonces, ¿qué nos está diciendo del fabricante? Lo que nos dice el artículo del fabricante es que tenemos un tope máximo de lo que se puede producir. Entonces, no importa qué tanta demanda hay, sino qué tanto nosotros podemos producir de acuerdo a mm, a nuestras máquinas, a nuestros empleados, a qué tanto vamos a conseguir rápido los suministros o los insumos para hacer el producto, qué tanto, digamos, algún percance vamos a tener. O sea, es una variedad de cosas que nos llevan pues como a una restricción o que nos limitan, ¿cierto? Pero para el vendedor también existe un límite, digamos. ¿Cuál es ese límite? El espacio físico, ¿cierto? Una tienda que solamente tenga una bodega de cierto tamaño o una cantidad de estanterías determinadas también se va a ver limitada porque tanta mercancía puede almacenar. Además, obviamente, el arriendo en la ciudad va a influir mucho en el tamaño de la bodega, qué tanto podemos adquirir respecto a la bodega, y esto va a terminar afectando el bolsillo, o sea, el presupuesto. ¿Qué pasa? Que si hay menos ventas, entonces vamos a tener que subir como el precio para poder compensar el estar vendiendo menos. O vamos a tener que hacer un presupuesto digamos, presupuestar el costo de ampliar la bodega o de comprar más máquinas, dependiendo pues lo que nos esté generando esa restricción. Sea porque tenemos la bodega muy pequeña o sea porque el problema es en producción, entonces o vendemos más para adaptarnos a lo que tenemos en el momento, pero entonces subimos el precio, entonces vamos a bajar también las ventas porque menos personas van a comprar, o por el contrario buscamos cómo solucionar eso más con más maquinaria o con otra bodega, pero entonces ya tenemos que ampliar ese presupuesto de lo que nos va a costar esas ampliaciones o esa adquisición de más cosas, ¿cierto? Porque entonces no nos va a bastar con saber cuánto cuesta hacer algo, sino que también tenemos que saber
cuánto somos capaces de producir y de guardar, ¿cierto? Porque como les decía, si el espacio es pequeño, el presupuesto va a cambiar. Entonces habrá más producto en el mercado, perdón, menos producto en el mercado y obviamente pues va a empezar a haber escasez, el precio pues va a ser más alto y eso nos lleva a esto que se llama costo generalizado de ruta o shadow price. ¿Qué es esto? Bueno, el shadow price o precio sombra es, digamos, ese valor invisible que nos está costando, sea el espacio o la capacidad de producción. O sea, que un ejemplo, si ese es el espacio, ¿qué tan desesperados estamos por tener más capacidad? Eso se nos va a ver, digamos, no tanto como en un dinero físico, sino que más como en un costo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestro presupuesto. O sea, es algo que debemos tener en cuenta, un posible gasto que vamos a poder tener, porque si por algún motivo nos quedamos sin espacio, ¿qué tanto estamos dispuestos a pagar por una bodega o qué tanto estamos dispuestos a invertir más en la ruta para cambiar esa ruta hacia otra bodega que está más barata o hacia otra bodega que tiene más espacio, pero entonces nos ahorramos un precio acá, pero vamos a tener que pagar más allá. O sea, es más como algo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestros presupuestos, ¿cierto? Porque cuando llegamos al límite de lo que podemos fabricar o guardar, está pues apareciendo este precio que no se paga pues como les decía ahorita con dinero, sino es más como sumar eso al presupuesto de los costos que podríamos llegar a tener cuando los precios suben o se agote algo, ¿cierto? O el espacio, pues en este caso que es como la restricción de capacidad, perdón, que es lo que nos está tratando, pues como de hablar más del artículo. También tenemos algo que se llama el equilibrio de precios y el comportamiento de la demanda. ¿Qué es eso? Que, digamos, tenemos que tener muy en cuenta qué tanto nos está, digamos, qué tanto vale la pena lo que nos están pagando en relación a lo que nos está costando transportar eso o fabricar eso o el precio de la bodega, ¿cierto? O sea, qué tan equilibrados están esos precios entre lo que nos cuesta y lo que nos están pagando, ¿cierto? Que sí sea un valor positivo, eso que nos está generando el llevarlos allá, pero que es por un buen precio. Y obviamente, pues también tenemos el comportamiento de la demanda, que como les dije ahorita, a menor capacidad, pues mayor precio y la demanda va a bajar. Entonces eso nos va a afectar a nosotros, pues los ingresos, eh, el costo pues de la ruta más barata, todo lo que habíamos visto pues como ahorita, ¿cierto? Y por último, tenemos esta eficiencia operativa que es lo que nos dice que todo este análisis lo que nos va a dar como resultado es que nos va a permitir comparar escenarios, ¿cierto? Ver que tenemos límites físicos tanto en producción como en bodega, saber que la economía va a tener muchas altas y bajas cuando las ventas bajen o ya sea por nuestra capacidad pues de producir o porque ese bienestar general pues va a disminuir si el cliente debe pagar más por un producto que está en escasez, o sea, lo que nos va a dar es como una visión de todo eso que estamos haciendo para hacer, digamos, un análisis de qué cosas podemos y debemos mejorar como empresa, ¿cierto? Y que debemos ya tener en cuenta siempre y no ignorar pues como tan fácil. Entonces creo que esto es muy importante, espero que me haya podido explicar de la mejor manera, que sea entendible. Pues esto siempre es en base a lo que yo también entiendo y estudio de los artículos y es muy importante tener en cuenta no solamente, como les dije durante esta explicación, lo que podemos producir, sino cuánto podemos producir y todos estos factores que hay que tener en cuenta después de que el producto, digamos, sale de la empresa hasta donde se va a comercializar.